Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esta vez quiero hablar un poquito más de la esfera celeste personal. Eh, para eso vamos a ver el concepto esfera celeste. En astronomía, la esfera celeste es una proyección de la Tierra esférica, pero vamos a ver que es totalmente lo contrario. Es decir, la Tierra esférica es una proyección de la esfera celeste. En esta animación podemos notar un poco el polo celeste norte, es el que está hacia arriba. Lo sabemos porque está la Osa Mayor y constelaciones que están cercanas. Este dibujo, esta animación no tiene todas las constelaciones porque es una esfera celeste de un mapa celeste hecho en 1693. Entonces, ahora le voy a cambiar a la vista central. Aquí el eje polo celeste norte y polo celeste sur están arriba y abajo, ¿sí? Este es el eje de movimiento de la esfera. El polo celeste norte está hacia arriba y el polo celeste sur está hacia abajo. Es como normalmente denominamos hemisferio celeste norte y hemisferio celeste sur. Ahora, si cambiamos la vista al polo celeste sur, nos vamos a dar cuenta de este movimiento en un eje, la única forma en la que se mueva cualquier tipo de esfera, ¿cierto? Ahora voy a cambiar la vista de tal manera que este eje quede horizontal. Esto es a la altura del ecuador. Entonces vemos cómo en una vista de horizonte local donde estamos en el ecuador, sobre el horizonte vamos a tener el cielo visible y bajo el horizonte vamos a tener un cielo que no es observable. Entonces, estando en el ecuador, se pueden observar todas las estrellas de hecho. Pero, ¿cuál es la cuestión aquí? Que primero se hizo observación del cielo y se determinó que era una esfera celeste, y después se nos inventó que la Tierra era una esfera debido a esto, ¿sí? Tomando el eje de los polos celestes, se determinó que la Tierra también era una esfera y que tenía polos terrestres y un ecuador terrestre, cuando en realidad lo que tiene es un ecuador celeste, la esfera, pero celeste. Entonces todos estos nombres nos los van a cambiar a la Tierra para decirnos que la Tierra es una esfera. No se han hecho mediciones del terreno para llegar a esta conclusión, sino que solo se proyectaron todas estas mediciones de la esfera celeste en la Tierra. Entonces, ¿cuáles son los paralelos de latitud? Esos se fijan a partir del ecuador hacia el polo terrestre norte y hacia el polo terrestre sur. Y los meridianos de longitud se fijan desde Greenwich, que es el paralelo que se consideró por convención 0, y las diferencias de uso horario nos van a dar las longitudes, ¿no? Los meridianos de longitud. ¿Ok? Tenemos el ejemplo de Baltimore, que es 39 grados norte, el de Cerro Paranal, que es 24 grados sur, y el de Roma, que es 42 grados norte. ¿Qué significa esto en realidad? Bueno, lo que significa es que, por ejemplo, para Roma, 42 grados norte es el lugar al que tiene que elevar la mirada el observador para ver al polo celeste norte. ¿Y qué es lo que significa para Cerro Paranal, Chile? Que sobre su horizonte, mirando hacia el sur, tiene que elevar su vista 24 grados y va a tener el polo celeste sur. Entonces, no se trata de la Tierra, siempre se ha tratado de el cielo. Se trata de cómo se ve el cielo desde el lugar donde estás. Y ese lugar se nos ha vendido como una Tierra esférica, pero en realidad los grados con los que se mide es
en la esfera celeste, por eso es perfecta, no tiene forma de esfera, ni está achatada en los polos, ni nada. Simplemente alargaron estos puntos y crearon a una Tierra esférica. Ahora, ¿cómo lo podemos comprobar? Es haciendo observación directa, o sea, no hay de otra. Aquí, por ejemplo, tenemos una latitud en el norte, entonces el individuo que está en el centro haciendo la observación desde un lugar específico, a esto le llamamos topocentrismo, ve hacia el norte y entonces va a ubicar el polo celeste norte. Este es el ejemplo de Baltimore. Entonces, el polo celeste norte, ¿dónde está? A una altura de 39 grados norte. Eso es todo lo que significa. Y como se trata de un eje polo celeste norte, polo celeste sur, ¿dónde va a quedar el polo celeste sur? Va a quedar debajo del horizonte del individuo a los mismos grados, pero negativos, 39 grados bajo su horizonte. Todo esto ocurre en una esfera celeste personal, en un plano azimutal equidistante donde el observador está en el centro. Este plano es en realidad muy pequeño, es en el que vemos salir las estrellas por el este y meterse por el oeste. Entonces, para entender bien el plano azimutal equidistante, tenemos que saber que el objetivo del plano es ubicar norte, sur, este y oeste, por lo que el mapa azimutal equidistante de la Tierra completa, donde el polo terrestre norte está en el centro, en realidad no tiene ninguna utilidad. Hacer un mapa azimutal equidistante es útil cuando se hace para una zona determinada y un lugar reducido. Entonces, a mí me gusta esta página. Ustedes pueden ir ahí a hacer su mapa azimutal equidistante. Yo le puse los datos de la Ciudad de México y le di un radio de 62 kilómetros, que es lo que se ha calculado últimamente en investigación de tierra plana que mide el Sol. Ahí le damos clic en que nos etiquete las ciudades cercanas para tener una perspectiva real del mapa y les va a salir en el título de su mapa la latitud y la longitud de ese lugar en específico. Entonces, este mapa que tenemos en azul es el que vemos en verde en las animaciones de la esfera celeste personal. Queda la Ciudad de México en el centro, con un radio equidistante, es decir, que mide lo mismo para todos lados, de 62 kilómetros, donde el norte está 0 grados. Entonces, vamos a lo básico. Este mapa es su horizonte plano. Aquí tenemos que ubicar el cenit, que son 90 grados hacia arriba, y el nadir, 90 grados hacia abajo. La línea que cruza el cenit y el nadir por el norte y por el sur es el meridiano del lugar donde están. Y para sacar la altitud de una estrella, necesitan ubicar los grados de su mapa azimutal equidistante. Si el norte son 0 grados, el sur son 180 grados. Entonces aquí está más allá de los 180 grados esta estrella en el mapa azimutal. Y para sacar completamente la altitud, entonces vamos a sacar del horizonte plano hacia el cenit a cuántos grados de altitud se encuentra. Los dos datos nos van a dar lo que necesitamos en completo de la esfera celeste personal. Entonces acá nos da para el Sol la altitud y la posición azimutal, igual para Marte, igual para la Luna. La única diferencia es que para Marte, como ya se fue por debajo del horizonte en la esfera celeste personal, pues se marca con menos 42 grados. Y si vemos acá está corriendo el tiempo y entonces están cambiando su altitud y su posición azimutal en grados, minutos y segundos. Así de preciso está ya medido todo esto. Solo requiere que salgan a la calle y hagan observación para corroborar los datos. Entonces, los datos completos serían como se muestran aquí.
ubicar los 0 grados de tu mapa azimutal equidistante, en este caso es el norte, a veces lo ponen en el sur, ubicar el cenit y el nadir, que los dos tienen que ser forzosamente 90 grados, el meridiano, y saber sacar las alturas y las posiciones en el mapa azimutal. Si tienes a 0 grados norte, entonces en el este vas a tener 90 grados, en el sur vas a tener 180 grados y en el oeste vas a tener 270 grados. Sobre todo para saber cuando salen el sol, la luna y las estrellas errantes o planetas por el este, saber si salen exactamente en el este o unos grados hacia el sur o unos grados hacia el norte. Esto va a depender de la época del año y del lugar en el que estés, obviamente, del eje polo celeste norte o polo celeste sur. En esta animación estamos en el ecuador, por lo que el ecuador celeste queda en el cenit y el eje polo celeste norte, polo celeste sur queda sobre el horizonte. Entonces, la esfera celeste personal se va a cortar sobre tu horizonte a unos 62, 65 kilómetros de manera equidistante, ¿sí? Por eso digo que la planicie de la Tierra es mucho más grande que el cielo que se percibe. El cielo en realidad está chiquitito y lo puedes hacer si haces observación. Yo sé que estos son animaciones, pero estos no son mentira. Tú puedes salir y lo puedes observar. Aquí hipotéticamente en el ecuador, teniendo completa visibilidad, tendríamos que ver todas las estrellas y podríamos notar el giro de las Star Trail, que son las estrellas fijas, las que forman las constelaciones, no los planetas. Estas, las que forman las constelaciones, si miramos hacia el norte, hacer un Star Trail, y si miramos hacia el sur, hacer un Star Trail en el ecuador. Entonces, esta barra que ven aquí tiene 3 líneas, es por donde va la eclíptica. Y la eclíptica no es una línea como un paralelo. Esta tiene una inclinación. Esa es la inclinación que nos han vendido en la Tierra bola como necesaria para las estaciones. Sin embargo, si entiendes la mecánica de la esfera celeste, no necesitas una Tierra bola ni esta inclinación. Simplemente que por fecha se va a mover en esta banda que es bastante grande por donde pasa la eclíptica, que es la línea del Sol, de los planetas y de la Luna, que nos va a dar los solsticios y los equinoccios. Entonces, lo único que importa para que tú hagas esta observación es saber el eje de inclinación en el que percibes al cielo. Este eje de inclinación es la latitud. Te va a decir si es hemisferio celeste norte o hemisferio celeste sur. Es por eso que el sol no siempre sale exactamente en el este, y es por esto también que hay una inclinación de este arco solar. Esta inclinación es la que nos va a decir en qué estación del año estamos. Entonces, el mejor ejemplo es en el ecuador, porque vemos que el ecuador celeste queda justo en el cenit en los equinoccios, y en los solsticios se va a echar del lado izquierdo en el solsticio de verano y del lado derecho en el solsticio de invierno. Entonces va el sol a tener estas inclinaciones en su trayecto. Por eso a mí no me gusta mucho este mapa o cosmología polaricentrista, porque esto no se observa en la realidad. Lo único que observamos en la realidad es la esfera celeste personal. Esto puede servir para decirnos en qué lugar de la Tierra son las 12 del día, pero no sirve para nada más un mapa azimutal equidistante con el centro en Polaris. De verdad, no sirve para nada más. Nos hace falta mucho aprender, y sobre todo porque no está la respuesta en el cielo. O sea, el cielo da otro tipo de respuestas, se los digo como astróloga, pero no para la forma de la Tierra. Entonces, el cielo es el que es esférico, no la Tierra,
y sobre todo la Tierra es una planicie que se extiende, no sabemos hasta dónde y no sabemos cómo sea el mapa en realidad. Solo sabemos que todos los horizontes observados hasta ahora son planos y por lo tanto estamos deduciendo que la Tierra es plana, pero no tenemos un mapa. Por eso yo no me atrevo a sacar esta animación como una cosmología verdadera, porque les repito, esto no es observable, sobre todo cuando metemos el elemento luna en la ecuación y cuando vemos a una luna llena que le hace oposición al Sol, entonces nos queda Polaris en el centro. Y entonces nadie ha observado eso, y sí se ha observado al Sol y a la Luna de manera de fase llena sobre el horizonte. Pero no todos tienen a Polaris, ¿no?, en su visión, y menos en el eje que cruzaría el Sol y la Luna. Entonces esto definitivamente no es observable. Entonces todo esto fueron solo animaciones. La invitación es a que salgan y lo observen todo esto por ustedes mismos. No me crean absolutamente nada.